Y conmigo, yo soy parte del plan de Dios para los últimos tiempos. Otra vez, yo soy parte del plan de Dios para los últimos tiempos. Y estamos invitados, ¿sí? Como hablamos una y otra vez, a algo más grande que nuestros propios problemas. A algo mucho mayor y eterno y que va a durar para siempre. ¿Sí? Yo no quiero, como siempre les digo, no, todos sabemos matemáticas y creo que 70, 80, 90 años comparados con trillones de años, no les voy a preguntar qué quisieran escoger ustedes, ¿no es cierto? Porque ya sabemos la respuesta, ¿no? Yo no creo que cada uno de nosotros quiera vivir 70, 80 años y amontonar todo como Jesús. La palabra está plagado de mensajes, de palabras, Cristo, Pablo, los héroes de la fe, etcétera, ¿sí? Que vivieron para el reino que va a venir, ¿sí? Vivieron, no que tenemos que vivir en este mundo como mendigos y dejando de lado todo, pero no, nuestro corazón, ¿dónde está puesto nuestro corazón? Ese es el tema. ¿Sí? Y eso es a lo que Jesús y los héroes de la fe y todos los que están en la palabra, que tenemos el ejemplo de que muchas veces queremos ser como David, queremos ser como Moisés, queremos ser como Elías, queremos ser como Daniel, queremos ser como Jeremías, como Ezequiel, como los profetas, queremos ser como todos esos gigantes en la fe que tienen una herencia tremenda en los cielos por sembrar su vida en esta tierra. ¿Sí? Queremos hacer lo que ellos hacen, pero no queremos pagar el precio que ellos pagaron. Ellos, su corazón no estaba en esta tierra. De hecho, Abraham, cuando Dios le muestra o pregunta dónde está la herencia, la tierra que Dios le había dado por heredad, y le muestran Canaán, y le dicen, no, está bien, esta es muy linda, es una linda tierra, es una linda herencia, un buen terreno, pero hay otra tierra, hay otra ciudad que está preparada. Yo no estoy fijándome en la Canaán, en la terrenal, hay una celestial, ¿sí? Y Abraham vivió de tal manera, mirando, de hecho los héroes de la fe en Hebreos 11, ustedes pueden leer, al final dice, ellos vivieron mirándola de lejos, ¿sí? Saludándola. Y muchos tuvieron la oportunidad de volver, ser libres, muchos eran esclavos, muchos estaban presos, muchos eran atormentados, otros fueron aserrados, martirizados, etcétera. Y dice que otros tuvieron la oportunidad de ser libres y volver a su tierra, volver a volver a su ciudad. Pero ellos no quisieron porque querían tener una mejor resurrección. ¿Dónde estaba puesto el corazón de esas personas? ¿Qué vieron? ¿Sí? ¿En dónde estaba su esperanza? Y como hablaba Carla y hablábamos un poquito hoy, ¿no? Y el mensaje es ese, de que cuando nosotros ponemos nuestra mirada en lo visible, que es temporal, que dura 70, 80 años, nos corrompemos, nos desgastamos, nos amargamos, nos frustramos, nos pasa todo lo que no nos pasa, ¿no es cierto? A todos nos pasa, ¿sí? Pero cuando nosotros empezamos a alinearnos al eterno, no que otra vez que tenemos que dejar de trabajar, no, hay que hacer eso, pero hay que aplicar lo eterno, hay que sembrar a lo eterno, hay que invitar a lo eterno, ¿sí? Hay que cada día de nuestra vida no vivir desgastándonos para esta era, sino invitar a Cristo, que sea el centro, cada día, ¿sí? Que realmente no pase un solo día sin decir, bueno, hoy ya está, trabajé mucho para esto, ahora me voy a dedicar a lo eterno. Ahora voy a empezar a sembrar para mi jubilación, ¿no? O sea, en todo momento, o sea, cuando viene alguien y nos habla mal y tenemos dos opciones, o reaccionamos en la carne, o reaccionamos acorde al Espíritu, o reaccionamos acorde a la palabra de Dios, criticar, hablar mal, maldecir, etcétera. Son todas cosas, pequeñas cosas que no es que nos tienen que llevar a apartar un tiempo, encerrarnos en la pieza, a orar, y no. Es algo cotidiano, ¿sí? Que todo el tiempo estamos expuestos, porque este mundo nos expone a eso, porque es contracultura. El reino de los cielos es contracultura a este reino. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo estamos expuestos, si saco ventaja, si me guardo el vuelto, si pago mi impuesto o no lo pago, si robo, si no sé. Todo el tiempo estamos expuestos a cosas que nos hacen sembrar una recompensa. Jesucristo en Apocalipsis 1:5
Lo leímos muchas veces, pero vamos a leerlo de nuevo. Apocalipsis 1:5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, 1:5. El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Pero la primera descripción de Jesús es el testigo fiel. Y que como testigo fiel Él está anotando cada acción de nuestro corazón, ¿sí? Y no que no nos va a condenar, no nos condena, obviamente tenemos la sangre de Cristo, podemos arrepentirnos de nuestros pecados, pero hay recompensas por sembrar nuestra vida, ¿sí? Hay recompensas por alinear nuestro corazón, porque Cristo sea el centro, como cantábamos. ¿Sí? Que Cristo sea el centro es hacer su voluntad. Eh, entonces, eh, cada acción, cada decisión, cada pensamiento, cada cosa que nosotros lo hacemos morir y lo amoldamos a la palabra, es una recompensa, un ticket que el testigo fiel está anotando y dice, una recompensa, una recompensa, una recompensa. Entonces, ¿qué les quiero decir? Es todos los días, todo el tiempo, ¿sí? Pero necesitamos cada día invitar a lo eterno a nuestra vida, sembrar nuestra vida para lo eterno. Esa es la manera de no hacer tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en los cielos. Es mientras estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nuestro corazón no está en este mundo, sino que está en la era venidera, está en el reino eterno, está en hacer la voluntad del Padre, porque sabemos que eso va a galardonarnos para siempre. Eso nos va a dar recompensas que van a durar para siempre y que dice su palabra que es como el oro que no se echa a perder. Es un reino inconmovible, que no hay inestabilidad, que está al 100% todo el tiempo. ¿Sí? Las recompensas que Dios tiene para nosotros, y hemos hablado de eso y está en el canal de YouTube, son eternas y no hay nada que las pueda corromper. ¿Sí? Dice su palabra en Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús dijo, haced tesoros en los cielos donde ni el orín ni el ladrón puede robar, ni se corrompe. No se corrompe esa herencia que hay en los cielos por hacer tesoros en los cielos, por poner nuestro corazón en nuestro diario vivir en los cielos, en la dependencia de la voluntad del Padre, en el qué quiere Dios para nosotros, en qué nos quiere enseñar, en qué nos quiere hacer guiar el Espíritu Santo cada día. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos esa actitud, estamos diciendo Cristo es el centro. Amén. Y eso, el Padre dice que es galardonador ¿de qué? De los que le buscan. El galardón no tiene problema de decir, te voy a dar un galardón que va a durar para siempre, que no se va a corromper, que los ladrones no te lo van a poder robar, que el orín no lo puede corromper. Es algo hermoso, eterno, ¿sí? Como el oro que no se puede dañar, más sublime todavía. ¿Sí? Y está reservado, y estamos cerca del regreso de Cristo, y estamos hablando de eso, y cuánto más nosotros podemos sembrar eso, ¿sí? Empezar a realinear nuestro corazón, nuestra vida, ¿sí? Nuestras escalas de valores tienen que cambiar y alinearse a las escalas de valores del reino, ¿sí? Porque eso va a galardonarnos. En Apocalipsis 10 vamos a leer, hoy no voy a llegar a entrar un tema que quiero desarrollar en estos próximos videos, pero acerca de la gran ramera. Hemos hablado en este canal de YouTube, Comunidad de Pender, acerca de la gran ramera. Le hemos puesto el título La esposa y la ramera. ¿Sí? Y la gran ramera, ahora no vamos a llegar a verlo, pero les abro una pequeña introducción, un pequeño adelanto de lo que vamos a ir viendo. Es este espíritu humanista que habla Apocalipsis 17 y 18, que ya estamos viendo los tentáculos, ¿sí? de este espíritu humanista, ¿sí? Que la Biblia lo llama la ramera, la Babilonia, la madre de las rameras. ¿Sí? Y es toda esta independencia de la voluntad de Dios. Es Salmo 2, ¿sí? Ahora vamos a leer Salmo 2, ¿sí? Como es las naciones uniéndose en una unidad falsa del hombre, ¿sí? Para rebelarse contra los estatutos de Dios, contra la palabra de Dios.
¿sí? Y estamos viendo que hoy se están levantando en contra de la vida en el vientre, estamos viendo que hoy se están levantando contra el matrimonio entre hombre y mujer, estamos viendo que se levantan, que vale más el medio ambiente o los animales que la vida humana, etcétera, etcétera. Tantas injusticias, tantas inmoralidades, pero es que atentan exclusivamente en contra de estos principios judeocristianos que tienen las instituciones de cada país. Los países tienen en la Constitución principios judeocristianos, ¿sí? Que es la vida en la concepción, en el vientre, el matrimonio, etcétera, etcétera. Y este espíritu humanista atenta en contra de eso, atenta en contra de la palabra de Dios, la voluntad de Dios. En Salmo 2, David lo pudo ver dice que la palabra de Dios son como ligaduras que los atan, ¿sí? Y ellos se quieren rebelar contra eso y quieren hacer guerra contra Jesús, contra Dios y contra su ungido que es Jesús, ¿sí? Y ese es el espíritu de la gran ramera que va a desenvolverse, y ya estamos viendo, y va a llegar a un clímax, va a llegar a su plenitud en los últimos tiempos, ¿sí? Y ya lo estamos viendo ahora. Y el título, como le dije, es la esposa y la ramera. Y la otra contraparte es la esposa de Jesucristo, ¿sí? La esposa de Jesucristo que se prepara, que también va a llegar a una plenitud. Dice su palabra que la madurez de la iglesia va a ir en aumento. Jesucristo se prometió a sí mismo presentarse una iglesia que no tiene mancha y que no tiene arruga, ¿sí? Y que no tiene mancha porque se lava con la palabra de Dios, y no tiene arruga porque se renueva con la dependencia del Espíritu, ¿sí? Entonces, estos dos movimientos van a llegar a su clímax máximo, ¿sí? Y hoy nosotros estamos siendo invitados a poder estudiar esto y atender al plan de Dios. Dios no gasta saliva en su palabra, todo lo que Él ha escrito se va a cumplir, y está invitándonos a subirnos al tren de su voluntad para que nosotros podamos estar en sintonía, ¿sí? Con lo que Él va a estar haciendo en estos últimos tiempos. No porque yo sea un profeta, sino que la palabra profética más certera es esta, ¿sí? No un profeta que te dice qué va a pasar mañana, sino Dios que te está diciendo lo que va a pasar mañana, que es mucho mejor. Amén. Y Apocalipsis 10, versículo 10 y 11, nos habla acerca de esta visión que Juan estaba teniendo de los últimos tiempos, de los juicios de Dios en contra de la gran ramera, en contra del anticristo, de todas estas, de Satanás, ¿sí? Del diablo en los últimos tiempos, que está oprimiendo a Israel en este tiempo, en este periodo de gran tribulación que hemos estudiado en el libro de Apocalipsis. Y está oprimiendo a las naciones, y estamos estudiando el anticristo, ¿no? En Daniel. Y Juan puede ver todas esas cosas, y el ángel le dice esto, ¿no? Vamos a leer, versículo 10. Dice, entonces vamos a leer el versículo 8. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui donde el ángel, diciéndole que me diera el librito, y él me dijo, toma, cómelo, te amargará el vientre, pero a tu boca será dulce como la miel. Entonces, el versículo 10 dice, tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí. En mi boca era, ¿qué? Dulce como la miel. Pero cuando lo hube comido, ¿qué? Amargó mi vientre. Y el ángel dice que le dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Acá vemos un trago dulce y un trago amargo, ¿sí? Y el trago, y es el paralelismo de estas dos ciudades, o estos dos movimientos que se van a levantar en los últimos tiempos, como les hablé. La esposa de Jesucristo y la gran ramera, el espíritu humanista que le va a preparar el camino al anticristo. La esposa de Jesucristo le prepara el camino a Jesús, pero la gran ramera le prepara el camino al anticristo, ¿sí? Y eso lo podemos ver en Daniel. Estamos estudiando Daniel los martes, están invitados. Y hemos estudiado el año pasado Apocalipsis, pero es muy extenso para explicarlo ahora. Y es lo que Juan comió, el plan de Dios, ¿sí? Juan comió el plan de Dios, digirió su trago, y pudo ver que era un trago dulce,
porque la iglesia de Jesucristo va a llegar a un clímax donde va a desatar la venida de Jesucristo, va a terminar Jesucristo con Satanás, con la maldad, y va a comenzar la era como debió haber sido de un principio, desde Génesis. Y eso es el trago dulce, lindo, hermoso, lo que esperamos, nuestra esperanza es Jesucristo. Nuestra esperanza no está en un gobierno, no está en un presidente. Nadie va a poder ponerle fin a la maldad, nadie va a poder ponerle fin a la inmoralidad, al pecado, a la idolatría, a todo lo malo, a la injusticia, ¿sí? De hecho, todo eso va a ir creciendo, es la parte amarga del libro. Entonces, eso va a demandar un juez, ¿sí? Daniel 8:23, si quieren anótelo, ahora quizá lo vamos a leer, pero habla acerca de esto, de que la maldad va a llegar a un colmo, ¿sí? Y que va a demandar que un juez venga a hacer justicia en la tierra. ¿Y saben quién es ese juez? ¿Quién es? Cristo, Jesús. Entonces, acá Juan está comiendo el libro y está entendiendo el plan de Dios, y nosotros hoy estamos siendo invitados a entender de la misma manera que Juan, ¿sí? Y nosotros debemos cultivar, orar en el Espíritu, pedirle sabiduría, espíritu de sabiduría, de revelación, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para comprender su plan. Como le dije al principio, Dios nos invita a algo más grande que nuestros problemas, que nuestro yo. Esto va a galardonarnos, va a transformarnos en el hoy y nos va a galardonar para lo eterno, pero nos está invitando a ser parte de esa iglesia que se prepara, ¿sí?, en entendimiento de lo que va a venir, para que cuando venga, ¿sí?, nosotros ya le preparemos el camino a Él, ¿sí? Nosotros podamos estar encendidos y decir, ven Señor Jesús. El clamor final de la iglesia y el Espíritu va a ser, ven Señor Jesús. Entonces, acá vemos, Juan come el libro, digiere su trago dulce, que lo hemos resumido, muy pequeño el resumen, pero también hay un trago amargo, ¿sí? Y el trago amargo es este gran ramera, ¿sí?, este espíritu humanista, y que va a darle lugar y prepararle el camino al anticristo, que va a perseguir sistemáticamente a Israel y a las naciones, y a la iglesia, obviamente. Satanás está en contra de Israel y en contra de la iglesia, ¿sí? Hay muchos detalles ahí de por qué, ¿sí? Porque Israel es el que le va a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, alzaos puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y la iglesia es la que va a llevar a celos a Israel para que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Israel hoy no reconoce a Jesús como el Mesías. De hecho, la controversia que Dios tiene con Israel hoy es porque ellos rechazaron al Mesías, rechazaron a su Hijo. Entonces, Romanos 11 nos dice que nosotros, la iglesia encendida, por eso es importante atender al plan de Dios. Somos invitados a un plan mayor, ¿sí?, un plan eterno, de encender nuestro corazón, de atender al plan de Dios, atender a estos pasajes difíciles, pero no es difícil si el Espíritu Santo nos guía, porque somos lo que vamos a preparar a llevar a celos a Israel para que ellos puedan reconocer bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Satanás sabe eso y atenta en contra, va a perseguir a Israel, va a perseguir como lo hizo Hitler, y más todavía porque va a ser a nivel global, va a perseguir a Israel, y esa es la parte amarga que Juan pudo digerir del libro, ¿sí? Entonces, el ángel termina diciéndole, es necesario que profetices. Y es lo que nosotros debemos hoy, nos estamos preparando para profetizar cuando se llegue el tiempo, ¿sí? La plataforma del mensajero va a ser la plataforma mundial, ¿sí? Las situaciones mundiales, como estamos viendo suceder ahora, como antes de la pandemia, no tenía sentido muchas de las cosas que estábamos hablando, pero cuando vino una pandemia de repente se paralizó todo y todo empezó a cobrar más sentido, los tiempos se aceleraron aún más, ¿sí? De la misma manera, la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces, la plataforma para profetizar, ¿sí?, para la generación que se prepara antes, ¿sí?, como lo estamos haciendo nosotros, va a ser la plataforma mundial, ¿sí? Va a ser todo lo que va a estar pasando a nivel mundial, que ya lo estamos viendo y que es innegable que la voluntad de Dios se está cumpliendo.
cada vez es más certero, cada vez es más evidente de que Jesucristo está cerca porque la palabra de Dios lo dice, ¿sí? Y porque está escrito todo lo que está sucediendo. Entonces, vamos a poder profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y en Mateo 24:33, Jesucristo nos manda a estudiar estos temas, ¿sí? Nos manda a que cuando veamos suceder todos los acontecimientos que él habló en Mateo 24, ustedes lo pueden leer en su casa, que hablan acerca de su regreso, guerras, rumores de guerras, conflictos étnicos, de raza, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambrunas, persecución, la fe de muchos enfriándose, etcétera, etcétera. Todo lo que pueden leer ustedes acá en Mateo 24. En el versículo 33. De Mateo 24, Jesucristo nos dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿qué? Conoced. En otra versión dice sepan, ¿sí? Que está cerca a las puertas. ¿Sí? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? Y eso está hablando del contexto de su regreso. ¿Sí? Cuando veamos suceder, dice, todos estos acontecimientos que ya estamos viendo suceder ahora, en una misma generación, esa es la clave. ¿Sí? En una misma generación vimos, en este último siglo, hemos tenido la mayor cantidad de guerras, ¿sí? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido un montón de guerras, la guerra de Israel de los 6 días, la bomba de Hiroshima, ¿sí? Y tantas otras, hay un montón. Después busquen en Wikipedia todas las guerras que hay. Pero Jesucristo nos dice, sepan, prepárense. ¿Sí? Necesitamos atender al plan de Dios. Necesitamos dejar de distraernos con nuestros propios quehaceres y empezar a atender a lo más importante. ¿Sí? A empezar a que nuestro corazón esté preparado. ¿Sí? Que nuestro corazón, Cristo sea el centro, porque va a ser muy difícil prepararse cuando la situación ya esté ahí, ya caiga. En el día de crisis nacional, sí, va a ser muy difícil poder prepararse o ser gente utilizada por Dios, porque va a haber mucha maldad, va a haber los vientos van a estar soplando muy fuertes y va a ser difícil sostenerse en pie si no ganamos décadas, años, ¿sí? En el lugar secreto, haciendo de Cristo el centro de verdad. Los próximos años van a ser muy difíciles si no empezamos hoy a prepararnos, a atender al plan de Dios, a hacer de Cristo el centro de nuestra vida, ¿sí? Para afrontar los años que vienen. Va a ser muy difícil. Dios nos está diciendo, prepárense hoy, sepan, ya estamos viendo suceder diferentes acontecimientos. Sepan, prepárense. El enemigo quiere anclarte a esta era, pero Jesucristo te está invitando a algo más eterno, a algo más grande. Alineémonos a Él, porque eso nos va a sostener. Nuestra mirada puesta en Cristo, que Cristo sea el centro, va a sostener, así como sostuvo a los apóstoles, así como sostuvo a los héroes de la fe, así como sostuvo a los héroes de la palabra de Dios, ¿sí? Esa ciudad, la ciudad que va a venir, la Nueva Jerusalén, la esposa de Jesucristo, necesita prepararse para aguardar algo que viene, ¿sí? Necesita prepararle el camino a alguien que viene. Y ese es Jesús. ¿Sí? Entonces, pero eso requiere de un hoy, eso requiere de un prepararnos hoy. ¿Sí? Muchos de los que entraron en la pandemia quisieron prepararse en ese momento de pandemia, pero fue difícil. Entraron en depresión, muchos murieron y no entendían qué estaba pasando. Pero los que tenían años de hacer de Cristo el centro de su vida, cuando entraron en la pandemia estaban tranquilos, seguros, en paz, porque sabían que Cristo era el centro de su vida y que una iglesia no era el lugar para buscar a Cristo, sino que Cristo estaba en su corazón y podían tener esa comunión con Él todo el tiempo. ¿Sí? De la misma manera hoy, ¿sí? Dios nos está invitando a atender estos temas para prepararnos para todo lo que va a venir, para que cuando comiencen a suceder nosotros estemos confiados,
seguros, esperanzados, en entendimiento, ¿sí? En entendimiento, porque del plan de Dios, porque eso nos va a sostener. Y en Jeremías, vamos a leer el capítulo 12. Jeremías 12:5. Dice, Jeremías 12:5 dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? ¿Sí? Y acá está hablando de un juicio que iba a venir a Israel, ¿sí? Porque Israel no escuchó la palabra profética de Jeremías, ¿sí? De que Dios tenía una controversia contra ellos, que necesitaban alinearse al plan de Dios, necesitaban alinearse a su voluntad, al corazón de Dios, y ellos no quisieron atender, ¿sí? Que Dios no estaba contento con lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban llenos de inmoralidad, llenos de idolatría, llenos de doble vida, estaban en engaños, en todo lo malo que estamos viendo en el mundo hoy, ¿no? Eh, y Jeremías era un profeta que hablaba la palabra de Dios, ¿sí? Era un profeta como lo que estamos haciendo ahora. Él se había preparado para para dar palabra fuerte de Dios, ¿no es cierto? O sea, la palabra de Dios, al fin y al cabo. Y los reyes de ese entonces, los gobernantes, los líderes, no querían escuchar lo que Jeremías. Cada vez que le preguntaban a Jeremías qué Dios estaba diciendo, Jeremías le decía, arrepiéntanse, alíñense a la voluntad de Dios, prepárense, dejen su doble vida, dejen su pecado y arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y los líderes se enojaban con Jeremías porque cada vez que le preguntaban qué Dios estaba diciendo, les decía eso. Y ellos querían escuchar otros profetas, y de hecho escuchaban otros profetas que le decían de que todo estaba bien, de que iba a venir paz, de que había seguridad, de que había prosperidad. Y todo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Y Jeremías le decía, no, arrepiéntanse, Dios no está contento con esto. Dios está enojado con ustedes porque ustedes están dándole la espalda. Y de hecho Jeremías fue a la cárcel, lo mandaron a la cárcel por no decir lo que los líderes querían escuchar. Muy parecido a lo que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Y va a ir incrementándose. Entonces, este pasaje es clave. Dice, si corriste con los de a pie y te cansar, ¿cuánto más contenderás con los de a caballos? Y yo puedo graficar esto. En los últimos tiempos, hoy estamos como los de a pie, ¿no es cierto? Pero van a venir días donde van a ser de correr como de a caballo. Y ahí sí vamos a necesitar estar ejercitados el músculo de la fe, ejercitados el músculo de la intimidad, de que Cristo sea el centro. Porque si hoy nos estamos cansando con nada, ¿cómo vamos a afrontar los últimos tiempos que van a ser como los de a caballos? ¿Sí? Y fue exactamente lo mismo que le pasó a Jeremías. Entonces necesitamos ejercitar el músculo, necesitamos prepararnos, como Pablo decía, ¿sí? Me preparo para correr la carrera y ganarla, no sea cosa que me quede en el camino. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros estar preparados. Esto ejercita el músculo de la fe para que cuando llegue el momento, cuando llegue el momento de los de a caballos, nosotros estemos preparados y no nos fatiguemos y no caigamos en el camino y no perezcamos. ¿Sí? En los últimos tiempos, como les dije, va a haber mucho engaño. De hecho, vamos a leer 2 de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4:3.
Dice, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias pasiones. Otra versión dice a sus propias fábulas. ¿Sí? No soportan la comezón de oír, no soportarán escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Y van a querer escuchar lo que ellos quieren escuchar, algo conforme a sus fábulas. Y el versículo dice 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán tras sus fábulas. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? En los últimos tiempos, que van a ser como los de a caballos, ¿sí? Va a haber mucho engaño. De hecho, el anticristo va a engañar a las naciones con señales falsas, con milagros falsos, con resurrecciones falsas, ¿sí? A la manera de lo que hacía Jesús. Pero es todo falso. Y si nosotros hoy no empezamos a atender al plan de Dios, no empezamos a hacer de Cristo el centro de nuestra vida, que Jesucristo es el centro, eso no hay discusión. Jesucristo es el centro hoy y siempre. Ahora, está en nosotros de que nuestro corazón se alinee a eso o no. Y si nuestro corazón no se alinea hoy a eso, corremos riesgo de cansarnos cuando vienen los tiempos de a caballo. Corremos tiempos de caer o perecer en el camino cuando vienen los tiempos de a caballo. Y esto no es algo para asustarnos o para una teoría de conspiración, es para alarmarnos, es para que suene, escuchemos esa campana que suena en el monte santo de Dios de que se acerca el tiempo está cerca. Está sonando la campana, dice el Padre, en mi monte santo, y es necesario que mi iglesia se prepare, es necesario que tendamos a las profecías, es necesario que comamos el rollo y giramos su trago dulce, pero su trago amargo también, porque eso va a hacernos atravesar, eso nos va a ejercitar para atravesar la tormenta que se avecina en victoria. ¿Sí? Se avecinan tormentas, se avecinan tinieblas en la tierra, como dice Isaías 62, tinieblas van a cubrir la tierra y oscuridad las naciones. Son los últimos tiempos. Es el trago amargo. Pero para los que se preparan de antemano, para los que atienden a las profecías bíblicas hoy, para los que hacen de Cristo el centro de su vida de verdad y no solo un aditamento, ¿sí? De que lo tenemos como alguien que le pedimos para que nos solucione nuestros problemas o que nos solucione nuestros problemas periféricos. eh, y ya está. No, hacemos de Cristo el centro, vivimos como Cristo, morimos a nosotros como Cristo, dependemos de la voluntad de Cristo, dependemos de la intimidad con Cristo. ¿Sí? Para esas personas que tienen esa cultura de vida, ¿sí? Cuando lleguen los tiempos de a caballo van a estar preparados y no los va a sorprender las tinieblas. ¿Sí? En 1 Tesalonicenses 5, vamos a leer para terminar, pero habla de esto, ¿sí? De que los que estén preparados. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, esta es la clave, el versículo 4, dice, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino que vigilemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero acá es clave, si nosotros no estamos en tinieblas, si hacemos de Cristo el centro de nuestra vida, yo agregaría.
Si Cristo es el centro de nuestra vida, no vamos a estar en tinieblas para que aquel día de a caballo nos sorprenda como ladrón. ¿Sí? Y hoy el Padre nos está invitando a su voluntad, nos está invitando a ser parte de ese plan eterno que va a transicionar el planeta a la era venidera, que va a transicionar esta era corrupta donde Satanás es el príncipe, donde la influencia del aire está influenciada por él, donde hay maldad, donde hay pecado, donde hay todo lo malo que estamos viendo, ¿sí? Lo va a transicionar a la era venidera como debió haber sido un principio, ¿sí? Entonces necesitamos hacer de Cristo el centro, porque eso va a prepararnos para los tiempos de a caballo, eso va a prepararnos para los tiempos del trago amargo, eso va a prepararnos para que Cristo venga, eso va a hacer que nuestro clamor final sea: ven, Señor Jesús. Pero necesitamos responder hoy. Necesitamos hacer de Cristo el centro hoy. Hoy estamos invitados a su plan mayor, a un plan eterno, a un plan que va a galardonarnos para siempre y que va a transformarnos en el hoy. Dice: buscad primeramente mi reino, mi justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Pero necesitamos poner nuestra mirada en su reino. Necesitamos poner nuestra mirada en su plan, en su voluntad. ¿Sí? En Efesios 1:9 dice que este es el misterio de su voluntad: unir cielo y tierra en Cristo. Y nosotros estamos siendo partícipes y estamos invitados a aprender y a atender y a responder, que es lo más importante, ¿sí? A ese misterio de su voluntad, que es unir cielo y tierra en Cristo, que es cuando Cristo venga, ¿sí? Amén. Y eso es lo que nos va a sostener a lo largo de esta vida. Eso sostuvo, como les dije, a los apóstoles, sostuvo a los héroes de la fe, sostuvo a los héroes de la palabra de Dios. Y queremos saber cómo hicieron para no negar a Cristo, esa esperanza. Cristo, la esperanza, el que va a venir, la era venidera, la tierra, la ciudad, su reino, que va a venir a la tierra y va a ser todo como en el principio, como en el Edén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos responder. Queremos en este tiempo ya prepararnos, Señor, de antemano, porque tú vienes a buscar una iglesia, una esposa que se ha preparado, dice, se ha vestido de lino fino y se ha preparado, que son buenas acciones, que es responder, que es hacer de Cristo el centro de nuestra vida. Queremos, Cristo, hacerte el centro de nuestra vida de verdad, no a medias. Queremos responder ya hoy. Queremos tomar las profecías futuras como con la urgencia del hoy, para que cuando empiecen a suceder nuestra confianza esté al 100%, para que cuando los tiempos de a caballo vengan nosotros no nos cansemos, sino que podemos estar esperanzados y confiados de que ese rey viene y va a terminar con esta era corrupta. Ese rey viene y va a terminar con Satanás. Ese rey viene y va a terminar con la maldad. Ese rey viene y va a terminar con toda esta injusticia que está viendo y que va a ir en aumento, como vamos a ir viendo, Señor, en esta serie de La esposa y la ramera. Espíritu Santo, llénanos, guíanos, Espíritu Santo. Eres tu lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Sin vos, Espíritu Santo, nada podemos hacer. Sin vos no podemos ser guiados a toda verdad. Sin vos no podemos ser guiados a amar a Cristo. Amamos porque vos nos guías a su amor. Amamos porque vos nos haces estar en esos lugares celestiales expuestos ante el amor. De otra manera no podemos amar, de otra manera no podemos prepararnos. Si queremos responder en este tiempo. Encuentra nuestros corazones dispuestos a responder a tu voluntad, a tus propósitos. Te damos toda la gloria, toda la honra en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien.